Bienvenidos caminantes a un nuevo encuentro con el Nahual. Conversaciones con Carlos Castaneda, escrito por Armando Torres. En el camino del acecho andamos, acechando a la presa mayor, la propia importancia personal. Mantenernos en medio, el valor cero. Solo así podremos mantener y sostener nuestra energía y poder entrar al mundo Nahual. Hoy estamos compartiendo de la parte número 2, la marca del Nahual. La marca del Nahual. A pesar de su resistencia en otra oportunidad, el propio Carlos aceptó responder a mis preguntas sobre el tema del acecho, siempre que nos mantuviésemos dentro de consideraciones teóricas. Aprovechando su buena voluntad, le pedí que me explicase la utilidad práctica del arte de acechar. Explicó. El acecho es la actividad central de un rastreador de energía. Aunque puede aplicarse con resultados asombrosos a nuestro trato con la gente, está diseñado principalmente para afinar al propio practicante. Manipular y dominar a otros es una tarea ardua, pero es incomparablemente más difícil dominarnos a nosotros mismos. Por eso el acecho es la técnica que distingue al Nahual. El acecho puede ser definido como la habilidad de fijar el punto de encaje en nuevas posiciones. El guerrero que acecha es un cazador, pero a diferencia del cazador ordinario, que tiene la vista fija en sus intereses materiales, el guerrero persigue una presa más grande, su importancia personal. Eso lo prepara para enfrentar el reto de tratar con sus semejantes, algo que en el ensueño por sí solo no se puede resolver. Los brujos que no aprenden a acechar se vuelven cascarrabias. ¿Por qué?, le pregunté. Porque no tienen paciencia para aguantar las pendejadas de la gente. El acecho es natural para nosotros debido a una característica de nuestra herencia animal, para sobrevivir. Todos hemos desarrollado hábitos de conducta que amoldan nuestra energía y nos adaptan al medio. Estudiando esas rutinas, un observador atento puede predecir con exactitud el comportamiento de un animal o un ser humano en un momento dado. Los guerreros saben que toda forma de hábito es una adicción. La diferencia es de forma, no de esencia. Del mismo modo, cuando nos acostumbramos a pensar que el mundo es razonable o que las cosas en que creemos son la única verdad,
estamos siendo víctimas de un hábito que nubla nuestros sentidos, haciendo que solo veamos lo que nos es familiar. Las rutinas son patrones de conducta que seguimos de forma mecánica, aunque ya no tengan sentido. Para acechar, hay que salirse del imperativo de la supervivencia. Debido a que es dueño de sus decisiones, un guerrero acechador es una persona que ha desterrado de su vida todo vestigio de adicción. Solo tiene que recuperar su integridad energética para ser libre. Y como tiene libertad de elegir, puede involucrarse en formas calculadas de conducta, ya sea para lidiar con la gente o con otras entidades conscientes. El resultado de esta maniobra ya no es una participación habitual, sino un acecho, porque consiste en estudiar las conductas de los demás. Le pregunté qué sentido tenía todo esto. Él me respondió: desde tu punto de vista, ninguno. La libertad no obedece a razones. Sin embargo, todo tu ser se estremece cuando rompes tus rutinas, porque desenmascaras el mito de la inmortalidad. Señalando a la gente que regresaba de sus trabajos, me dijo: ¿qué crees que fueron a hacer? Esta gente fue a vivir su último día. Lo triste es que, probablemente, muy pocos de ellos lo saben. Cada día es único, y el mundo no solo es como nos han dicho. Cancelar la fuerza de costumbre es una decisión que se toma de una vez. A partir de ese acto, el guerrero se vuelve un acechador. Y no puede darse el caso de que el guerrero termine haciendo de su propósito algo cotidiano. No. Esto es algo que tienes que entender muy bien, porque de lo contrario, tu búsqueda de impecabilidad perderá frescura y terminarás traicionándola. Romper rutinas no es la finalidad del sendero, sino apenas un medio. La meta es estar consciente. Teniendo eso en cuenta, otra definición del acecho es una atención inflexible sobre un resultado total. Este tipo de atención sobre un animal da como resultado una pieza de caza. Si lo aplicamos sobre otra persona, produce un cliente, un discípulo o un enamoramiento. Y sobre un ser inorgánico nos proporciona lo que los brujos llaman un aliado. Pero si aplicamos el acecho sobre nosotros mismos, puede ser considerado un arte tolteca, porque entonces produce algo precioso: conciencia. De la parte número 2. Creo porque quiero. Me cuesta trabajo escribir sobre un concepto tan personal como la verificación de los postulados de los brujos, porque conseguir estar de acuerdo con ellos no es asunto de llegar a explicaciones coherentes, sino de involucrarse en unos compromisos prácticos mínimos para ir construyendo una nueva forma de consenso a partir de ahí. Los elementos de ese nuevo lenguaje, verdadero diálogo de guerreros, no se cimientan en nuestras razones, sino en nuestras ganancias energéticas. Según me explicó Carlos, la validación de un tópico tan irracional como es el movimiento del punto de encaje solo puede hacerse a través de premisas de poder. Puesto que todo intento de explicarnos algo es tan solo el producto de la fijación de ese punto en una posición específica, entonces no es posible otra forma de corroborar su movimiento que moverlo por uno mismo y observar lo que pasa.
Al enfrentarme a la abrumadora lógica de su argumento, le pregunté: ¿eso significa que no es posible verificar las afirmaciones de los brujos desde afuera? Al contrario, me respondió. Los efectos del poder solo se pueden vivenciar desde el exterior, porque una vez que la atención fluye, dejamos de ser un yo rígido y aislado y nos fundimos con el mundo que nos rodea. Por eso dicen los videntes que el misterio del mundo no está dentro, sino fuera. O dicho en otros términos, la solución no es mental, es práctica. Le pregunté qué tenía de práctico un tópico tan vago como el movimiento del punto de encaje. Me replicó que ese movimiento era algo vago para mí, porque yo no tenía un control voluntario sobre mis estados de conciencia. Me puso como ejemplo el aprender a leer y escribir, algo que puede parecer intrascendente para un salvaje, pero que llega a convertirse en una necesidad vital para el hombre civilizado. Sostuvo que ese ejemplo daba apenas una pálida imagen de lo apremiante que llega a ser el control del punto de encaje para el brujo. Quise saber cómo era posible que un tema de tanta importancia pasase desapercibido en la vida de la inmensa mayoría de la gente. Me respondió que el movimiento del punto de encaje es algo tan natural y al mismo tiempo tan sofisticado como hablar o pensar. Si nunca nos enseñan cómo hacerlo, nunca lo hacemos. Aseguró que la clave para alcanzar o perderse los extraordinarios logros de la brujería radica en el consenso. Para verificar los hechos, primero hay que estar de acuerdo en sus significados. Lo malo es que para la mayoría de la gente, concordar es ser rígido, no salirse de la descripción oficial. Hay que tener muchas ganas de saber para atreverse a explorar otras áreas de consenso. Los brujos han comprobado que hay dos modos de estar de acuerdo. El primero es el consenso colectivo. Parte de la razón y te puede llevar muy lejos, pero inevitablemente terminará arrojándote en una paradoja. El segundo es el consenso inducido por el movimiento del punto de encaje, y solo puede ser corroborado por aquellos que comparten circunstancias semejantes. Un consenso basado en la experiencia individual lleva ventaja a uno basado en explicaciones, porque la vivencia de los sentidos es completa en sí misma. En cambio, la razón solo funciona mediante comparaciones, positivo y negativo, cierto o falso, y así. El primer efecto de penetrar en el consenso de los brujos es que esas dualidades que siempre hemos aceptado como algo evidente dejan de ser operantes, lo cual, al principio, es extremadamente desconcertante para la razón. Con el tiempo, los brujos aprenden que, en un mundo donde no hay objetos sólidos, sino seres que fluyen entre diversos estados de conciencia, no tiene sentido tratar de separar la verdad de la mentira. Decía don Juan que la verdad es como la piedra angular de un edificio. Un hombre sensato no debería ponerse a removerla. Cuando nos entregamos a las definiciones, estancamos la energía. Esa tendencia es una imposición de la mente foránea y hay que acabar con ella. Don Juan le llamaba a la sustitución del consenso de la razón por el de la experiencia, creer sin creer. Para los brujos, esto define por completo el concepto de la corroboración. Ellos no buscan definiciones sino resultados. Si una práctica logra elevar nuestro nivel de conciencia, ¿qué importa cómo nos la expliquemos? Los medios que nos llevan a actuar para ahorrar y acrecentar nuestra energía no tienen ninguna importancia porque una vez en posesión de nuestra totalidad, entraremos en conceptos y las cosas se demuestran por sí mismas. Tal vez tú consideres que estas afirmaciones son un permiso para la irresponsabilidad. Pero un guerrero,
comprende el verdadero mensaje. La realidad es un hacer, y un hacer se mide por sus frutos. Cualquier persona que juzgue a un brujo desde el punto de vista cotidiano encontrará que es un mentiroso irremediable, porque los universos de ambos no concuerdan, y si es el brujo el que trata de explicar lo inexplicable con palabras prestadas, inevitablemente se enredará en contradicciones y parecerá un farsante o un loco. Por eso he dicho que visto desde la cotidianidad, el mundo del náhuatl es un fraude. En realidad, todos los ismos son iguales, y el nahualismo no es la excepción. Pero a diferencia de los defensores de la razón, interesados en encontrar seguidores para su forma de consenso, el brujo no te dice que su visión del mundo es la verdadera. Te dice, yo creo porque quiero, y tú también puedes hacerlo. Ese gesto de voluntad es en sí algo muy poderoso y provoca como una luz eventos de poder. Si te fijas bien, comprobarás que los niños no creen en la magia del mundo por ingenuidad. Creen porque están completos y ven. Lo mismo pasa con los brujos. Las historias fabulosas que te he contado no pertenecen al plano de la realidad en que tú y yo estamos conversando en este momento, pero ocurrieron. El nahualismo es como alguien que heredó una historia y un mapa sobre un tesoro, pero no se lo cree. Así que viene y te transfiere su secreto. Y tú eres tan listo o tan ingenuo que tomas la historia por cierta y te aplicas a descifrar el mapa. Pero el mapa está codificado con diversas claves, lo cual te lleva a aprender varias lenguas, a ir a sitios difíciles, a excavar la tierra, escalar montañas, descender en barrancos y bucear en aguas profundas. Al final, después de años de búsqueda, llegas al sitio donde debería estar el tesoro y, oh desengaño, solo encuentras un espejo. ¿Era una mentira? Bueno, tú te ves sano, fuerte, culto, lleno de aventuras y con una gran experiencia. En verdad, había un tesoro ahí. Teniendo en cuenta que no hay verdades ni mentiras en el flujo de la energía, un guerrero escoge creer por predilección, por la emoción de la aventura, y así aprende a enfocar el mundo desde otro punto de vista, el enfoque del silencio. Es entonces cuando el inmenso tesoro de la enseñanza se revela. Gracias por tu sintonía. Lloviendo en este momento en el Cerro del Onix, Puebla, México, hemisferio norte de la Gran América. Martes 3 de mayo del año 2022. Día de la Santa Cruz. Unión y sincretismo en esta fecha. Alzando nuestro rezo por el agua.